Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí, perfecto. Entonces, para comenzar, porque tenemos pues el tiempo ahí contadito. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Voy a tratar de ser lo más concreta posible. Y pues bueno, nos toca ver el día de hoy para platicar la parte nutricional del manejo posparto. Por ahí creo que dice que no se ve la presentación. Dicen que sí se ve. No sé, ¿qué hago? Cuéntenme. Se, se ve perfecto, no te preocupes. Sí, sí. Bueno, Dale. ok. Primera intención de la lactación. Tenemos que entender a la lactación como una etapa de altísima demanda energética y que pues la lactación es una etapa de alta demanda energética y nutricional, dado que necesitamos que la hembra ahora no solo mantenga a los bebés pues dentro de sí, sino que ahora tiene que producir leche, ¿no? De hecho, se habla de que desde este punto de vista, tanto energético como nutricional, las hembras están condicionadas a ser básicamente como un animal de trabajo, como lo que sería un perrito de alta demanda por trabajo, ¿no? Entonces, una cosa que también es muy importante y que tengo que mencionar, que ya lo vieron en la mañana con la doctora Alejandra Guerrero, es que es muy importante que para que este periodo de lactación y todo lo que les voy a mencionar pueda funcionar de manera adecuada, pues tiene que venir también un manejo adecuado desde la gestación, sobre todo visualizando que este paciente, que la gatita que llegue a este punto, no llegue en una condición corporal inadecuada, que lleguen en condiciones corporales ideales, ni muy delgados ni muy gordos, que lleguen perfectos para este punto. Implica también, tenemos que considerarlo de esta manera, una fase que va a comprender desde que el paciente nace hasta aproximadamente los 2 meses, algunos 3 de edad. Un poco depende también de la dinámica que se utilice, sobre todo a lo mejor en algunos criaderos o de la facilidad que también tengamos para hacer el manejo, pero aproximadamente 2, 3 meses de edad. Y que los ajustes tanto energéticos como de nutrientes se van a basar primordialmente en el número de gatitos que tengamos en la camada y en la semana de vida en la que estemos. Yo les estoy poniendo aquí el ejemplo de lo que sería el requerimiento de los pacientes de acuerdo a su RER. Existen también, acá está el autor y el nombre del libro por si después lo quieren consultar. Yo les recomiendo, les puse en este momento la parte del RER, porque hay algunos otros ajustes que se pueden hacer a partir del REM. Recordemos que RER es requerimiento energético en reposo y REM significa requerimiento energético en mantenimiento. Sin embargo, como tenemos diversas opciones para calcular el REM, el que es en mantenimiento, puede ser mucho más confuso de, pero ¿cuál utilicé yo? Yo utilicé la fórmula A, la B, la C, ¿no? Entonces, en el caso del RER es un poquito más estándar, mucho más estándar. Ahorita vamos a recordar cómo podemos calcularlo. Hacemos RER y sobre eso nosotros aumentamos un porcentaje de ese requerimiento energético por gatito y por semana. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero ustedes pueden observar que conforme vamos avanzando las semanas, el requerimiento calórico representa casi un RER más, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos en la semana 6, que ya tenemos que aumentarle un 90% por gatito que haya tenido en la camada la hembra. Su RER
más el 90% por gatito. Después de semana 7, 8, 9 y hasta que nosotros decidamos hacer el destete, hacemos una disminución de la misma manera, paulatina. Entonces, por ejemplo, para semana 7, ahora vamos a dar el RER más el 65, semana 8, 55, semana 10, 45 y así sucesivamente para que podamos irlo reduciendo, tampoco sea de golpe y vayamos monitorizando también el peso de la paciente. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, y en general se establece que hablamos de 2 hasta 6 veces ese requerimiento energético en reposo. Vamos a ver rapidísimo un ejemplo. Vamos a pensar que tengo una hembra de 4 kilos con 3 gatitos y que estamos en la semana 4. Calculamos el requerimiento energético en reposo. Este requerimiento en reposo lo estandarizamos como el peso vivo expresado en kilogramos elevado a la 0.75 y posteriormente multiplicado por una constante que es de 70. Posteriormente hago mis cálculos, elevé el 4 a la 0.75, me da 2.82, multiplico por 70 y me da 197. Abajo lo hice pasito por pasito para que nos quede claro de dónde sale cada número, pero ustedes sepan que pues puedo multiplicar por 3, ¿no? Y ya me voy más rápido, pero lo hice pasito por pasito para que sepamos de dónde salió. Decíamos desde la diapositiva anterior que en la semana 4 es el RER más 55% de ese RER por gatito. Entonces, 197 más su 55% 3 veces, lo que equivale a 108 kilocalorías más por cada gatito que estamos teniendo, por cada gatito que hay en la camada. Sumando todo esto, su RER más ese 55 por cada uno, nos da 523 kilocalorías al día. Que esto ya va a ser como un voto de confianza. Créanme cuando yo les digo que esto equivale básicamente a lo que necesita calóricamente hablando un perrito de 10 kilogramos. O sea, imagínense, hablamos de una hembrita, una gatita que técnicamente es mucho menos activa, que su metabolismo como que es diferente y demás, que está requiriendo las mismas kilocalorías que un paciente del doble, un poco más del doble de su tamaño y aparte perro, ¿no? Entonces, es una demanda energética súper elevada. Ahora, imagínense, esto lo estamos hablando en la semana 4, pero decíamos que por ahí de la semana 6, que es cuando tenemos el pico, esto podría ser hasta el 90% más, no el 55% más por gatito, lo cual implica un requerimiento energético súper elevado. De hecho, se considera que la lactación en las hembras es el momento en el cual podemos permitirnos este mecanismo de alimentación de ofrecerlo a libre demanda, a libre acceso, el famoso ad libitum, de dejarle la comida y que ella vaya racionando y ella vaya comiendo las cantidades que quiera. Es la etapa de la vida en la que se permite. Nos basamos en los cálculos, sí, porque tenemos que tener un estándar, tenemos que tener una guía más o menos de saber si estoy cumpliendo al menos lo que por fórmula me establece, que tampoco le esté dejando así el bulto abierto y que al rato me engorde, ¿no? O que de pronto a lo mejor haya por ahí algún desajuste calórico. Entonces, nos sirve para calcular, pero sí saber que es válido que en todo caso, si de pronto quiere un poco más de lo que a mí me está saliendo por fórmula y ella lo está demandando, lo podemos llegar a ofrecer, ¿sí? Entonces, es una etapa tan desgastante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que producir leche. Hablamos también de que, bueno, otra de las preguntas que nos podemos hacer es qué tipo de alimento puedo utilizar. Regularmente lo que tenemos que hacer es buscar alimentos que estén concentrados en nutrientes y que sean altamente digestibles. Sabemos que la digestibilidad es algo que no nos va a decir la etiqueta, eso es cierto, pero nos podemos dar la idea de acuerdo a la lectura del etiquetaje, que haya productos de origen animal, que haya complementos, que haya taurina, que haya ácido araquidónico. Ahorita justamente les voy a mencionar qué es lo que tenemos que asegurar que lleve ese alimento, porque la concentración de estos nutrientes, de la energía y de esta digestibilidad nos condiciona de manera directa el que se produzca la leche y que se produzca con una buena calidad. Hablamos de que la hembra durante todo este proceso de lactación va a producir de leche lo equivalente entre 1 y el 6% de su peso vivo al día. Entonces, imagínense, cuando recién empieza, pues dices el 1, ¿qué tanto podrá ser? Pero ya para el pico de la lactación, que es entre las semanas 6 y 7,
estamos hablando que produce 6 hasta el 6% de su peso vivo al día de leche. Entonces, aquí realmente es importante también considerar que lo ideal es que trabajemos alimentos secos. ¿Por qué alimentos secos? En este caso, lo que serían croquetas, porque tienen una mayor densidad energética, eso significa el DE que ven ahí en la diapositiva, que los alimentos húmedos. Para ahorrar parte de tiempo, les voy a comentar que un alimento seco te puede ofrecer hasta 400 kilocalorías de energía que pueden aprovechar los animales en un volumen de 100 gramos, mientras que los alimentos húmedos suelen tener en promedio unas 80-90 kilocalorías por cada 100 gramos, por el mismo volumen. Entonces, si me remonto al ejemplo anterior, donde la paciente requería 500, vamos a cerrarlo en 500 kilocalorías, yo pienso en una croqueta que me ofrece 400 en 100, básicamente con un poquito más de los 100 gramos, unos 130 gramos de alimento seco concentrado al día, voy a cubrir ese requerimiento calórico. Pero si lo pienso con alimentos húmedos, con sobres, con latas, que si bien hay para etapas cachorros que podemos utilizarlos, me remonto a que tienen como 90 kilocalorías en el mejor de los casos, pues ya le empiezo a hacer cuentas y digo, híjole, pues más o menos necesitaría como 400 o 500 gramos de alimento húmedo diario para que esa paciente pueda cubrir toda esa demanda calórica y aparte estar cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Entonces, por volumen se me desajusta mucho. Lo puedo llegar a combinar, sí, pero siempre que domine el alimento seco. A lo mejor una buena proporción de su alimento seco y de pronto le voy a poner la latita para mejorarle el sabor, para que también por ahí consuma un poquito de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre tener esa visión de que nos van a servir mucho más los alimentos secos, dada su densidad energética. Y bueno, también importante mencionar que por qué requerimos tanta concentración energética y de nutrientes, porque la leche de la gatita tiene demandas muy específicas. Aquí hay una pequeña comparativa entre los diferentes tipos de leche. Obviamente cuando los visualizamos en materia húmeda, base húmeda, a lo mejor decimos, no es tanta la diferencia, pero los decidí pasar a materia seca para que sea un poquito más fácil de comparar. Vean, por ejemplo, en el caso de la proteína, la leche de vaca tiene aproximadamente 26% en materia seca, la gata dobletea esa cantidad. En el caso de la gata hablamos de 43% de proteína en materia seca. En la grasa van muy parecidas, de hecho puede ser incluso un poquito más grasosa la parte de la leche de vaca que la de gatita. Y en la lactosa también se van muy parecidas, pero vean, en el caso de la proteína sí requerimos mucho más nivel en el caso de la gatita y la energía que proporciona esa leche también en concentrado, pues es el doble, prácticamente el doble. La leche de vaca tiene 66 kilocalorías, mientras que la de la gatita tiene 106. Por cada 100 gramos, en este caso lo podemos traspolar a 100 mililitros de leche. Entonces es una leche bastante concentrada, tanto en proteína como en energía. Es por eso que necesitamos también cumplir con nutrientes clave. ¿Qué nutrientes clave? Pues ya como mencionábamos en este caso, la proteína. La proteína tiene que estar arriba del 35% de materia seca. Tenemos que asegurarnos que sean fuentes de origen animal que nos ayuden a cumplir perfiles óptimos de aminoácidos, perdón. Regularmente los mantenimientos suelen tener mínimos de 28% de materia seca, gatos obviamente, 28%. En este caso sí tenemos que buscar alimentos que estén por arriba de ese 35% y que sus principales fuentes sean fuentes de origen animal. ¿Para qué? Para evitar comprometer el desarrollo del cachorro. Sí se ha visto que con niveles más bajos el cachorrito nace débil, nace flaquito, no tiene suficiente fuerza, ¿no? Y se nos puede morir en el proceso. En el caso de la grasa hay una disyuntiva por ahí porque algunos dicen que puede ser con mínimo un 9, algunos otros te van a recomendar hasta un 30. Lo cierto es que la grasa al final del día no deja de ser un energético, no deja de tener una muy buena densidad. Entonces, con que estemos en este rango, estamos perfecto, entre 9 al 30% de la materia seca. Lo que sí va a ser importante es pensar que buena parte de esa grasita venga a partir de DHA. El DHA es uno de los omegas 3 que ya
tenemos que ir visualizando desde el punto nutricional siempre EPA y DHA, que son mis dos omegas 3 que vienen del aceite de pescado, y el DHA particularmente ha cobrado muchísima fuerza tanto en la nutrición de geronte como en la nutrición de cachorro. En el caso del cachorro me ayuda muchísimo porque permite o mejora el desarrollo retiniano y el desarrollo cognitivo. Entonces da como ese plus. Vaya, no es que sea obligado, pero te va a dar un plus bastante funcional. En el caso de los carbohidratos, hablamos de carbohidratos solubles, aquellos que me van a permitir tener glucosas rápidas disponibles. Y aunque sabemos que el gato es un carnívoro estricto, en este caso no podemos olvidarnos que al final del día todo animal requiere mantener un nivel glucémico. Ellos lo hacen más por gluconeogénesis, sí, sin embargo, bajo esta condición o bajo esta situación de alta demanda, conviene darle una parte de carbohidratos solubles, en este caso al menos el 10%, porque esas glucosas que vaya absorbiendo van a permitir justo mantener este nivel glucémico y adicional ofrecer un sustrato para formar lactosa. Recordemos que en el caso de la lactosa es un disacárido compuesto por glucosa galactosa, entonces tengo que tener sustrato de algún lugar y ya vimos que de acuerdo a la comparativa que teníamos de la leche, pues sí tiene un elevado nivel de lactosa, tenemos alrededor de 35% de lactosa en materia seca, en esta secreción que ellas tienen que estar produciendo. Y finalmente no podemos dejar de lado la relación calcio-fósforo, que en esencia es más elevada que un paciente en mantenimiento. Un mantenimiento con 0.6, 0.7 de calcio está perfecto. En este caso vemos que casi es un dobletear, un 1 mínimo de calcio con 0.76 de fósforo en esta proporción, porque recordemos que también hay que mantener una relación y esta relación tiene que ser mínimo de 1.1 de calcio por cada nivel de fósforo, ¿no? Entonces siempre manteniendo esta relación, pero también incrementados con respecto a lo que sería un paciente en mantenimiento. Otros nutrientes que no podemos dejar de lado son, por ejemplo, la taurina. En el caso de la taurina, que ya sabemos que en los gatos pues es esencial, es un nutriente que no se va a sintetizar de manera óptima endógenamente, entonces tenemos que ofrecerlo de manera exógena, al igual que el ácido araquidónico. Otro que también tenemos que cuidar es el magnesio, y aquí la justificación básica es que yo sí utilizo un alimento de mantenimiento, un gato mantenimiento. El problema es que la mayoría de ellos ya están dirigidos a tener una ligera restricción de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es componente de la estruvita y sabemos bien que la estruvita es algo a lo que los gatos les encanta formar, ¿no? Con pHs adecuados, con estrés adecuado, con magnesio adecuado, ellos felices formando piedritas en la vejiga. Entonces, muchos de los alimentos que son de mantenimiento buscan reducir este magnesio en la dieta para no dar sustrato. Sin embargo, bajo esta condición de lactación, el magnesio se vuelve necesario tanto para la hembra como para que vaya en la leche para los cachorritos. Entonces, no conviene que venga restringido. Tiene que venir en buenos niveles, en niveles adecuados, al igual que otros elementos minerales como el cobre, el zinc, el hierro, sodio, etcétera. Pues al final del día, muchos de estos elementos minerales son cofactores y son coenzimas o eventualmente forman coenzimas que van a ayudar al desarrollo, al metabolismo de los cachorritos. ¿Y dónde tiene que ir? Pues en la leche. Por lo tanto, aparte de ese tipo de que sea alimento comercial seco, la otra opción o la otra cuestión es que busquemos alimentos para cachorros. ¿Por qué? Porque el de cachorro regularmente no va a tener esta restricción de magnesio y normalmente también va a venir concentrado en elementos minerales. ¿Por qué? Porque cuando se destete ese animal requiere una nutrición muy específica, que también lo van a ver más adelante. Entonces, en esta etapa de lactación es completamente válido que utilicemos alimentos para cachorro y que de preferencia busquemos aquellos que sean de alta gama. Regularmente si elijo algo de baja gama o que a lo mejor es un casero o es algo improvisado, que no sería lo ideal, sí me veo obligado a complementar absolutamente todo esto. Pero si yo estoy eligiendo un alimento para cachorro de alta gama, esto me lo puedo evitar. Lo único que tengo que asegurarme es de revisar que mis fuentes sean de origen animal, que venga su taurina, que venga complementado, que sea de buena calidad, y con eso es más que suficiente. Y basado obviamente en los requerimientos calóricos que mencionamos anteriormente. Consideraciones adicionales que vamos a saber que las gatitas
ellas pierden peso cuando estamos en esta parte del parto. O sea, cuando paren, ellas regularmente pierden un rango aproximado de 340 gramos más 60 gramos extras por gatito, para que también ustedes tengan una relación de cuánto es lo más que tiene que llegar a bajar. Pasada la tercera semana es cuando tienen que empezar a recuperarse. Entonces es muy importante que nosotros también estemos haciendo un monitoreo y ajustes calóricos de acuerdo a esto. Si es normal que bajen, y ya tenemos aquí un rango más o menos de cuánto pueden bajar, pero tampoco nos tienen que bajar más de eso, porque en todo caso, si eso está pasando y a lo mejor hasta está adelgazando más de lo que yo la vi cuando recién parió, muy probablemente estamos dando una baja densidad energética o un alimento que no se está adaptando a su necesidad. Y finalmente, ya para cerrar la parte de la charla, ¿qué método de alimentación y qué notas al destete tenemos que hacer? El método de alimentación, como bien decía al principio, de preferencia es a libre acceso, o sea, tú calculas su alimento, pero se lo vas a dejar disponible, o permitir darle varias comidas al día. Cualquiera de las dos opciones es válida siempre que consideremos que estemos dando o cubriendo esa necesidad energética. Con una alta, muy alta de preferencia, disponibilidad de agua, que esté disponible esa agua todo el tiempo, porque al final del día la leche pues es en un 80% agua, entonces tenemos que cubrir esta parte. Y una vez que nosotros planeemos el destete, tiene que ser de una sola intención. Como bien les dije al principio, cuando llegamos al 90 en la semana 6, al 90 extra por gatito de energía, cuando llegamos a las 7, 8, 9, 10, 11 y 12, dependiendo cuánto tiempo nos vamos a llevar para destetar, vamos otra vez en retroceso, vamos otra vez quitando energía. Pero el día que yo decida hacer el destete, lo tengo que hacer de una sola intención. Nada de que, ay, bueno, le quito a uno y nada más que vaya el que yo me quedé a seguir comiendo. No, tenemos que dejar que ya se desteten todos de una vez, reajustar el requerimiento estándar de la hembrita y eventualmente empezar a implementarlo de manera paulatina. Algunos autores te pueden sugerir que hagas como una especie de secado, como el que se hace en las vacas, que le dejes, por ejemplo, o sea, el día que vas a destetar, no le des todo el RER ni el RER ajustado, sino que calcules tu RER ya con su peso actual y ya pensando que ya no va a ser otra cosa, ya no va a producir más leche, y empieces con cuartos, ¿no? Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, y en el cuarto día ya le das el total del RER, y ya después del cuarto día ya empiezas a manejarle su requerimiento en mantenimiento, como una reintroducción paulatina también para que deje de producir esa leche, para que esa energía o esa leche que está acumulada se utilice como reserva y no tengas problemas eventualmente de que se inflame o que se tape ahí la parte de la glándula mamaria o demás, ¿sí? Y pues creo que sí alcanzamos a terminar a tiempo como para ver la parte de las preguntas. Creo que las puedo ir checando acá, ¿verdad? Y no, yo te hago aquí si me das el honor de Sí, poder sí, Doc. hay un montón. Dice, buen día médico, primero gracias por la ponencia. Mi pregunta es, en dado caso que el propietario quiere darle de vez en cuando alimento húmedo, ¿se debe de ajustar el RER? Gracias. Sí, o sea, lo que les decía ahorita, sí se puede, pero obviamente eso te va a incrementar el volumen final de alimento. Entonces, yo les sugiero que, por ejemplo, si sé que la lata tiene como 90 kilocalorías por cada 100 gramos, pues a lo mejor una lata 90 kilocalorías, pero me faltan 400 para esas 500. Entonces, 90 la latita, cubro ese porcentaje, ese valor, y el resto lo junto con la croqueta, para que también no sean volúmenes que la hembra no pueda soportar, que de pronto se Claro. llenan rápido. Recordemos que la gatita, a diferencia de la perrita, si fuera una hembra perrita, tiene un volumen gástrico mucho más limitado, entonces no puede comer tanto. Tengo que tratar de dar lo más concentrado posible. Mencionan, ¿qué tanto riesgo hay que aumenten de peso las hembras esterilizadas posterior a la cesárea y la lactación por los requerimientos tan altos durante esta etapa? Pues mira, regularmente durante la lactación es seguro esta parte de hacer el incremento calórico por la demanda tan alta que hay de producción de leche. En ese periodo, en el periodo de lactación, suele ser difícil que suban, simplemente o se mantienen o a veces las sigues viendo como muy delgaditas.
Por eso la sugerencia es que una vez que tú ya vayas este, un peso estable y pues ya, pensando en ella a futuro. Mencionan que si hay algún alimento específico para hembras gestantes que no sea la de cachorros.